La joven viuda rechazó su abrigo en la nieve, y fue entonces cuando el hombre de la montaña se enamoró de ella. Winter Hollow, territorio de Colorado, enero de 1876. La nieve no había parado en 3 días. Cubría el pequeño pueblo de montaña en silencio, amortiguando los pasos y suavizando incluso las líneas duras de las tiendas cerradas y las cercas torcidas. El humo salía en espirales de unas cuantas chimeneas. La mayoría de la gente se había refugiado mucho antes de que el viento se volviera amargo. Pero por la calle principal de Winter Hollow, Clara Jensen caminaba con paso firme, sus botas crujiendo sobre el hielo. Sus manos enguantadas agarraban el mango de madera de un carrito de 2 ruedas, cuya cama estaba cargada con un saco de harina, un atado de leña seca y un niño acurrucado debajo de su viejo abrigo acolchado. Jaime, su hijo de 4 años, estaba sentado encima del saco de harina, el abrigo envuelto 2 veces alrededor de él. Sus manitas estaban metidas cerca de su pecho, y cada pocos metros asomaba la cabeza por debajo del borde de la manta para verla. ¿Estás cansada, mamá?, preguntó en voz baja, su aliento una nube de vapor. ¿Tienes frío? Clara lo miró, su rostro enrojecido por el viento y el esfuerzo. No respondió. Las mangas de su vestido de lana descolorido apenas le llegaban a las muñecas. Su bufanda se había aflojado por el viento. El poco calor que le quedaba, se lo había dado a él. Al otro lado de la calle, fuera de la herrería, un hombre estaba de pie bajo el toldo del porche, brazos cruzados, ojos siguiendo el carrito. Era de hombros anchos, envuelto en un grueso abrigo forrado de piel con una correa de rifle de cuero cruzada en la espalda. Su barba estaba salpicada de nieve. Thomas Becket había estado observando desde que ella dobló por la calle principal. No era un hombre que hablara a menos que tuviera que hacerlo. La gente del pueblo lo llamaba extraño, decían que había vivido demasiado tiempo solo en las alturas, demasiados inviernos en las cuevas por encima de la línea de los árboles. Pero sus ojos, grises como el granito, no se perdían nada. Mientras Clara pasaba, Jaime dio una pequeña tos. Apenas un chillido, pero fue suficiente. Thomas bajó del porche. Caminó con determinación, cerrando la distancia en unas cuantas zancadas, luego se detuvo junto al carrito. Clara se paró, su agarre se apretó. Sin decir una palabra, Thomas se quitó su pesado abrigo y se lo extendió a ella. «Te vas a congelar», dijo simplemente. «Toma esto». Clara lo miró, ojo a ojo, inmóvil. Su voz salió baja, con un filo de acero. «No necesito lástima». Thomas dudó. Solo por un momento. Abrió la boca para responder, pero no tuvo oportunidad. Jaime se había bajado del carrito, sus botas crujiendo en la nieve. Caminó hasta estar al lado de su madre y tiró de su manga. «Mamá», dijo, mirándola con ojos grandes y serios. Sus mejillas estaban rosadas, sus labios ligeramente azules. «Por favor, toma el abrigo. Si te enfermas, no sabré qué hacer». La calle cayó en un silencio que se sentía más fuerte que cualquier sonido. Algunos habitantes del pueblo se detuvieron en las ventanas, pero Clara se quedó congelada, atrapada entre su orgullo y la voz temblorosa de su hijo. Thomas no dijo nada. Miró al niño, luego de nuevo a Clara. Entonces, en un movimiento silencioso, pasó junto a ellos, dejó suavemente el abrigo de piel sobre una pila de leña cercana y se alejó. Sus botas dejando huellas profundas en la nieve. Nunca miró atrás. Pero Clara sí. Lo miró fijamente, sus manos aún frías, sus brazos aún desnudos. Y en su silencio, algo dentro de ella cambió, no del todo ablandado, pero ya no intacto. Sobre ellos, la nieve siguió cayendo. El viento se calmó, pero el frío persistió como una advertencia. Cada mañana, Clara Jensen se levantaba antes del amanecer, dedos rígidos por la escarcha, aliento visible en su propia cocina. Envolvía a su hijo Jaime en el mismo abrigo que ella usaba el día anterior, su único abrigo, y se enrollaba una bufanda de lana deshilachada alrededor del cuello 2 veces, como si eso pudiera engañar al invierno para que la perdonara. Sus manos estaban callosas por fregar pisos.
Su espalda dolía por levantar baldes de nieve derretida y canastas de ropa para la casa de huéspedes. Tomaba trabajos de costura cuando podía, lustraba botas para vendedores ambulantes y paleaba los escalones del porche de la capilla todos los lunes antes de que el reverendo despertara. Y en todo eso, Jaime siempre estaba con ella. Se sentaba en silencio en el carrito que ella arrastraba por las calles cubiertas de nieve, su pequeño cuerpo amortiguado con una manta de lana y unos cuantos sacos de harina doblados. La observaba en cada movimiento con ojos grandes y sin parpadear. Mamá, decía mientras ella se detenía para recuperar el aliento. Vamos a casa pronto, ¿verdad? Seré bueno. Lo prometo. Siempre era bueno. Demasiado bueno, pensaba ella a veces para un niño que había perdido tanto. Su cabaña estaba al borde de la línea de los árboles, apenas 2 habitaciones. El techo se hundía en el medio y gemía con cada ráfaga de viento. Las grietas entre los troncos estaban rellenas con trapos y papel viejo para mantener fuera el frío. La estufa de leña, una cosa oxidada con un tiro terco, llenaba el aire con más humo que calor. Clara había tomado la costumbre de dejar la puerta principal entreabierta lo suficiente para dejar salir el humo, aunque eso dejaba entrar el frío. Jaime tosía la mayoría de las noches. Esa mañana, habían regresado de la lavandería justo cuando el cielo empezó a escupir nieve fresca. Clara empujó la puerta de la cabaña, brazos cansados, pies empapados. Pero tan pronto como entraron, se congeló. La estufa de leña había sido reparada. El tubo había sido reemplazado. Una nueva sección de chimenea había sido instalada con cuidado. Los ladrillos alrededor habían sido sellados con mortero fresco de barro. No era un trabajo rápido. Alguien se había tomado su tiempo. Y junto a la estufa, apilado ordenadamente, había un atado de leña seca, cortada fina, atada con cordel. Clara se giró lentamente, ojos entrecerrados. No había ventana rota, no había huellas adentro. Pero cuando abrió la puerta de nuevo, las vio. Huellas de botas pesadas en la nieve fresca que se alejaban hacia los árboles. Jaime tiró de su abrigo. Mamá, mira. Alguien lo arregló y nos dejó leña también. Su voz estaba llena de maravilla, como si la magia hubiera visitado su hogar. Clara no respondió. Se acercó a la estufa, se arrodilló y presionó su mano contra el ladrillo más bajo, aún cálido. Sus dedos se cerraron en un puño. Jaime la miró, parpadeando. ¿Fue el hombre del abrigo grande?, preguntó. La mandíbula de Clara se apretó. Tal vez, dijo. Luego más suave, casi para sí misma. Nadie hace algo por nada, Jaime. Recuérdalo. Jaime se encogió un poco, no de miedo, sino de confusión. Se sentó en el taburete bajo cerca del fuego, envolviéndose de nuevo en su abrigo. Yo todavía pienso que fue amable. Clara encendió un fósforo y prendió la estufa. El fuego prendió rápido, gracias a la leña seca. Se levantó y se alejó de Jaime, pero su mano se quedó en el lado de la estufa, presionada plana contra el calor. Había aprendido hace mucho que cada favor venía con una cuerda, y había pasado años cortándolas. La ayuda, en su mundo, rara vez era amable. Era condescendiente, transaccional, condicional. Pero esto no tenía nombre adjunto, nadie esperando gracias, ningún precio. Alcanzó detrás de su espalda y sacó una zanahoria grande. Limpia, sin manchas, ligeramente mordida por la escarcha, pero aún firme. La sostuvo con ambas manos. Esta es la mejor que teníamos, dijo Jaime, mirando a Thomas. Mamá dijo que no la trajera, pero pensé que quizás deberías tenerla. Por un largo momento, nadie se movió. Thomas se agachó lentamente hasta estar al nivel de Jaime. Tomó la zanahoria con ambas manos como si fuera algo sagrado. Gracias, dijo, su voz suave pero llena. Jaime asintió y luego se volvió hacia Clara, ojos brillando. Clara miró a su hijo. Luego al hombre frente a ella. Algo pasó entre ellos. No disculpa, no aceptación, sino algo más gentil, algo real. No puedo detener a mi hijo de mostrar gratitud, dijo al fin.
Su voz había perdido su filo. Se giró, gentilmente, tomando la mano de Jaime. Caminaron de vuelta por el sendero, sus pasos más lentos que antes, sus hombros no tan cuadrados. Detrás de ellos, Thomas se quedó de pie, aún sosteniendo la zanahoria. Los miró por un rato, luego la guardó cuidadosamente dentro de su abrigo, justo sobre su corazón. El sendero a la cabaña de Thomas se había ablandado bajo el débil sol de enero. La nieve aún bordeaba los bordes, pero parches de tierra marrón asomaban, resbalosos y lodosos en lugares. Clara pisaba con cuidado, equilibrando la canasta tejida en sus manos. Jaime caminaba a su lado, rebotando ligeramente con cada paso. Mamá dijo. Vamos a decir gracias de la manera correcta, susurró, agarrando el lado de la canasta como si llevara un tesoro. Dentro había un frasco caliente de sopa de guisantes envuelto en tela, rebanadas de carne curada ahorradas de 2 semanas de racionamiento y un pan crujiente fresco que Clara había horneado esa mañana, su primero en meses. No era mucho, pero era real, ganado, honesto. Cuando llegaron al claro, Thomas ya estaba en la puerta. Había estado apilando leña a un lado de la cabaña y se giró justo a tiempo para verlos venir a través de los árboles. Por un segundo, solo miró. Luego, sin una palabra, se hizo a un lado y abrió la puerta más ancho, sus ojos escaneando el rostro de Clara y luego el ansioso de Jaime. Entren, dijo simplemente. El interior de la cabaña era sencillo pero cálido. Un fuego bajo crepitaba en el hogar, proyectando una luz suave contra las paredes de madera. En la mesa, una taza de lata abollada estaba junto a un libro gastado y un pedazo de lona doblado. Clara dejó la canasta con cuidado. Jaime se subió al banco sin necesidad de que se lo dijeran. Thomas agregó otra silla y sirvió agua en 3 tazas desparejadas. La cena fue tranquila al principio, rota solo por el tintineo de las cucharas y los suaves tarareos de apreciación de Jaime. Luego Jaime empezó a hablar. Habló de su padre, como solía silbar mientras cortaba leña, como lo levantaba alto para que pudiera ver las estrellas, y como había prometido enseñarle a hacer un fuego sin humo. Clara se sentó quieta, sus manos envueltas alrededor de su taza, sus ojos observando a su hijo, su rostro ilegible. Thomas escuchó, nunca interrumpiendo. Solo asentía de vez en cuando, servía más agua y pasaba el pan sin que se lo pidieran, y entonces Jaime tosió. Empezó pequeño, luego agudo. Se agarró la garganta, ojos abiertos. Clara se puso de pie en un instante. Jaime. El niño jadeó, trató de hablar, pero solo salió un ahogado silbido. Thomas cruzó la habitación antes de que Clara pudiera alcanzarlo. Se arrodilló detrás de Jaime, manos firmes envolviendo el pequeño cuerpo del niño. Un movimiento rápido, otro. El tercero envió el pedazo de pan volando al piso. Jaime tomó una bocanada de aire, temblorosa, fuerte, y empezó a llorar. Clara se arrodilló a su lado, abrazándolo cerca. Sus manos temblaban mientras le acariciaba el cabello, susurrando nada y todo a la vez. Jaime se aferró a ella, rostro enterrado en su hombro. Thomas se hizo atrás, callado como siempre. Más tarde, cuando Jaime se había dormido contra el lado de Clara, su aliento parejo y cálido, ella miró hacia arriba. No había estado tan asustada desde el día que murió mi esposo, dijo. Thomas se sentó en el banco opuesto, codos en las rodillas, ojos bajos. Perdí a mi hermano menor, dijo. 12 años, se cayó de una mula cruzando el paso. Para cuando llegué a él, no había nada que pudiera hacer. Lo siento, susurró Clara. Aprendí después de eso. Primeros auxilios, puntos de presión, técnicas de respiración. Juré nunca llegar tarde de nuevo. Hubo un largo silencio. Luego Clara dijo, apenas más que un susurro. Gracias por no mirarme como si fuera un fantasma roto. Thomas encontró su mirada. Nunca te he visto de esa manera, dijo. Veo a una madre sosteniendo todo el maldito mundo con ambas manos y sin soltarlo. Algo no dicho pasó entre ellos. Luego un cambio, un aflojamiento de algo que había estado apretado por mucho tiempo. Cuando fue hora de irse, Clara recogió a Jaime gentilmente en sus brazos.
Él se movió, murmuró algo somnoliento y metió su cabeza bajo su barbilla. Thomas abrió la puerta para ellos. Clara se detuvo en el umbral. Vendremos de nuevo, dijo, luego agregó con un toque de sonrisa. La próxima vez, traeré miel. Thomas asintió. No dijo una palabra, pero la lámpara de aceite en la ventana se quedó encendida mucho después de que sus huellas desaparecieran en la nieve. Winter Hollow era un lugar pequeño, pero sus rumores viajaban como fuego en pasto seco. No tomó más que un par de ojos ver a Clara bajando el sendero de la montaña con Jaime en sus brazos para empezar a hablar. Para la mañana siguiente, había llegado a cada rincón del pueblo. Un susurro de la esposa del pastor, dicho lo suficientemente alto para que el dependiente de la tienda general lo oyera. No pasará mucho antes de que mude a ese niño con el hombre de la montaña. Y luego de Tom Allison, el posadero que una vez le ofreció a Clara una habitación y más, poco después de la muerte de su esposo, solo para ser rechazado. Ahora su voz se oía desde detrás de la barra como una mancha de aceite en el agua. Ese tipo Beckett viviendo allá arriba solo como un lobo. Nadie hace eso a menos que tenga algo que esconder. Marca mis palabras, la están usando. Clara lo oyó primero de la joven ayudante de Therese. Una chica que adoraba a Jaime y no podía ocultar su preocupación. Luego de nuevo en la tienda de la costurera cuando la mujer que solía alabar la fuerza callada de Clara de repente encontró excusas para no hablarle. Para el mediodía, la espalda de Clara estaba recta como una hoja. No le dijo nada a Jaime mientras le abotonaba el abrigo y besaba la cima de su cabeza. Le dijo a la vecina que volverían antes del anochecer y empezó la subida por el sendero sin aviso ni invitación. La nieve se había adelgazado, pero el viento no. Le mordía las mejillas mientras subía, y para cuando llegó a la cabaña, su aliento venía agudo y rápido. No se detuvo. Thomas abrió la puerta con una sorpresa callada que era casi alegría. Por un instante, las comisuras de su boca se levantaron, pero se desvaneció cuando vio su rostro. Ella se paró alta, sosteniendo algo envuelto en sus manos. Era la bufanda de lana, la que él le había dado a Jaime cuando el frío había empeorado. Clara se la extendió, su voz calmada pero inquebrantable. No puedo dejar que mi hijo crezca rodeado de susurros, dijo. Has sido amable. No lo olvidaré. Pero no dejaré que Jaime oiga a la gente decir que su madre cambió dignidad por calor. Thomas tomó la bufanda lentamente, doblándola una vez, luego otra. Sus dedos se quedaron en los bordes. La miró pero no dijo nada al principio. Ella lo observó, su barbilla alta, sus ojos guardados. Entiendo, dijo al fin. Su voz era suave pero firme. Si retroceder mantiene al mundo más callado para él. Retrocederé. Clara no respondió. Su mano se flexionó una vez a su lado como si alcanzara algo que no tenía derecho a tocar. Se giró y se alejó, el viento atrapando el dobladillo de su abrigo, azotándolo alrededor de sus botas. Sus hombros estaban rígidos, cada paso deliberado. Detrás de ella, Thomas se quedó quieto en la puerta. Bufanda presionada contra su pecho como algo que ya no le pertenecía. No llamó. No la siguió. Había conocido la pérdida antes. Y este silencio no se sentía diferente. No había enojo entre ellos. No traición. Solo la distancia hueca y dolorosa tallada por el orgullo y el dolor. Esa noche, el viento huyó más fuerte a través de los árboles. El frío se coló más profundo, y para ambos, el mundo se sintió más solo de lo que había sido en mucho, mucho tiempo. La tormenta de nieve llegó sin aviso. Para el atardecer, el cielo se había vuelto del color de la pizarra, y para el anochecer, el mundo había desaparecido detrás de una pared blanca de nieve y viento. Dentro de la pequeña cabaña, Clara presionó el dorso de su mano contra la frente de Jaime y sintió la fiebre subiendo como un fuego bajo su piel. Había dejado de hablar horas antes. Sus respiraciones eran superficiales, rápidas. Sus mejillas enrojecidas, no por el frío, sino por algo peor. Lo envolvió más apretado en todas las colchas que tenían, avivó el fuego hasta que la habitación se llenó de humo, y trató de no mostrar miedo,
pero sus manos temblaban mientras mojaba el trapo en la palangana de nuevo. El agua estaba apenas tibia. Afuera, el viento gritaba. No había posibilidad de llegar al pueblo. El camino ya estaba enterrado, y la nieve caía de lado en capas. Incluso si lo intentara, no llegaría ni a media milla cargando a Jaime. Clara se sentó junto a la cama, sosteniendo su pequeña mano en las suyas, susurrando suavemente. Es solo un resfriado, cariño. Eres fuerte, justo como tu papá. Estarás bien. Pero Jaime no se movió. Cerró los ojos. Por primera vez en años, rezó. Entonces, a través del rugido de la tormenta, oyó algo imposible. Golpes de cascos. Estaban distantes al principio, luego más claros, pesados, deliberados, cortando el viento como un martillo a través del silencio. Clara corrió a la ventana y limpió el vaho del vidrio con su manga. Un caballo apareció de lo blanco, vapor saliendo de sus flancos. En su espalda iba Thomas Becket, encorvado hacia adelante, nieve pegada a su barba y abrigo. Detrás de él, otra figura, un hombre con un maletín de cuero apretado contra su pecho. El doctor del pueblo. Clara abrió la puerta de golpe justo cuando Thomas desmontaba, casi colapsando mientras ayudaba al doctor a bajar. Traje lo que pude, dijo, entregándole un bulto envuelto en tela alquitranada. Mantas, medicina, leña seca. Ella lo miró, sin palabras. Sus labios se separaron, pero nada salió. Thomas encontró sus ojos solo brevemente, luego retrocedió hacia la tormenta. No esperó gracias. No cruzó el umbral. Simplemente se giró y empezó a caminar. La nieve ya borrando sus huellas. Dentro, el doctor trabajó rápido. Fiebre, infección, mala, pero no sin esperanza. Mezcló polvos en agua, colocó paños fríos en el pecho de Jaime y quemó hierba seca cerca del hogar. Pasaron horas. La tormenta afuera rugió. Cerca del amanecer, Jaime se movió. Sus ojos se abrieron parpadeando. Parpadeó hacia Clara, luego sonrió débilmente. Mamá, susurró. Clara se inclinó cerca, lágrimas rodando por sus mejillas. SHH, bebé. Estoy aquí. Los deditos de Jaime encontraron los suyos. Su voz, aunque débil, tenía una claridad que la atravesó directamente. ¿Fue él? Clara frunció el ceño. ¿Quién? El hombre en la tormenta. Jaime respiró. El que trajo al doctor. Clara dudó, luego asintió. Sí. Jaime dio la sonrisa más pequeña. Es justo como papá. Luego se durmió de nuevo. Clara se quedó congelada por un largo momento. Su corazón latía fuerte en sus oídos. Entonces, sin agarrar un abrigo, sin pensar, abrió la puerta de la cabaña de golpe y corrió hacia la nieve. El viento le cortaba la piel como cuchillos. La nieve volaba en todas direcciones, cegando, picando. Tropezó a través de los montones, llamando, Thomas, nada. Siguió corriendo, manos desnudas, cabello suelto en la tormenta. Thomas. Y entonces, a través de la neblina, vio una figura, solo una silueta desapareciendo lentamente entre los árboles. Gritó su nombre de nuevo. Esta vez se detuvo, se giró. Sus ojos se encontraron a través de la distancia blanca. Por primera vez, no había orgullo entre ellos, no defensa, solo una madre cuyo corazón se había abierto roto, y un hombre que nunca se había ido realmente. Clara dio un paso adelante, luego otro, y Thomas caminó de vuelta hacia ella a través de la nieve. El deshielo llegó lentamente, pero con seguridad. La nieve aún se aferraba a las sombras de los árboles, pero los carámbanos habían empezado a derretirse de los aleros de la cabaña, goteando en pequeños charcos de agua clara. El viento, una vez mordaz, ahora llevaba el aroma de pino y tierra húmeda. Esa tarde, Clara encendió la lámpara temprano y preparó la mesa con propósito callado. Puso 3 platos, uno más de lo usual, y cortó pan que había horneado esa mañana. Jaime la ayudó a llevar la olla de estofado, tarareando mientras lo hacía. Llevaba su cabello suelto por primera vez en meses.
Cuando Thomas tocó, no dudó. Abrió la puerta con una sonrisa, no por cortesía, sino algo más cálido, más estable. Él entró, quitándose el abrigo sin que se lo pidieran, sacudiendo la nieve de sus hombros. La cabaña estaba más cálida de lo que recordaba. O tal vez solo se sentía así. Jaime lo saludó con alegría y tomó su mano, llevándolo a la mesa. Mamá hizo tu favorito, declaró. Bueno, creemos que es tu favorito. Thomas rió, mirando a Clara, quien dio una pequeña y divertida sacudida de cabeza. Podría serlo, dijo. Tendrás que decirnos. Comieron despacio, no por vacilación, sino por comodidad. Jaime llenó el silencio con historias sobre pájaros que había visto, sueños que apenas recordaba, y cómo quería aprender a hacer un fuego como su papá había prometido, y ahora quizás con alguien más. Thomas escuchó, como siempre, con esa atención callada que hacía que incluso las palabras más pequeñas se sintieran oídas. Después de la cena, Clara sirvió té. Mientras le entregaba su taza a Thomas, sus dedos rozaron los suyos. No se apartó. Él miró hacia arriba. Ella no miró hacia abajo. No hubo declaración, no confesión sin aliento. Solo dos personas sentadas lo suficientemente cerca para compartir silencio sin necesidad de llenarlo. Jaime se había acurrucado en la alfombra junto al fuego, tarareando para sí mismo, párpados pesados. Clara se levantó, caminó al gabinete de madera en la esquina y lo abrió lentamente. Alcanzó adentro y sacó un abrigo. El mismo abrigo que él le había ofrecido ese día en la nieve. El que había dejado en la pila de leña. Nunca lo había devuelto, nunca lo había usado hasta ahora. Cruzó la habitación y se paró frente a él. Luego gentilmente colocó el abrigo sobre sus hombros. Sus manos se quedaron, alisando la tela cerca de su cuello. Ese día, dijo suavemente, rechacé este abrigo. Thomas la miró, quieto como una piedra. Pero hoy, continuó Clara, su voz apenas más que un susurro. Me gustaría quedármelo. Y al hombre que me lo dio, su aliento se atoró. No habló. Solo alcanzó arriba, su mano descansando sobre la de ella donde yacía en su hombro. Ella no se movió. Ninguno de los dos lo hizo. Y en la habitación callada, iluminada solo por la luz del fuego y la suave luz de la lámpara, algo no dicho se asentó en su lugar, como nieve cayendo en tierra cálida. La primavera llegó como un aliento retenido por demasiado tiempo, finalmente liberado. La nieve se retiró a las sombras, reemplazada por tiernos brotes verdes que asomaban a través del suelo descongelado. Flores silvestres florecieron en ráfagas dispersas por las colinas. Amarillas y moradas y blancas como risa regresando a la tierra. En lo alto de una suave colina con vista al valle, una pequeña cabaña se erguía, sus paredes remendadas, su techo ya no goteando. El humo salía en espirales de la chimenea, fragante con pino. La risa de Jaime resonaba a través de los árboles. Cabalgaba en círculos amplios y tambaleantes en un pequeño pony robusto, un regalo de Thomas. Las piernas del niño apenas alcanzaban los estribos, pero su postura era orgullosa. Llevaba una bufanda que Clara había tejido, y un sombrero de ala ancha que una vez había pertenecido a su padre. Mírenme, llamó Jaime. Soy más rápido que el viento. Thomas se apoyaba contra la barandilla del porche, observando al niño con una sonrisa callada. Clara se sentaba a su lado en el banco de madera, su cabeza descansando ligeramente en su hombro, uno de sus brazos envuelto alrededor de su cintura, sus dedos entrelazados, firmes, seguros y sin vacilación. No hablaban a menudo, no allá arriba. Las palabras ya habían sido dichas. El resto vivía en el silencio entre ellos, del tipo que no necesitaba ser llenado. Abajo de ellos, el pueblo de Winter Hollow se agitaba con vida. La misma gente que una vez susurraba detrás de puertas cerradas ahora saludaba abiertamente cuando veían a Clara pasar con Jaime, o cuando Thomas bajaba por suministros. Su curiosidad había sido reemplazada por respeto, ganado no por declaraciones, sino por resiliencia callada.
Porque lo que habían construido allí no nació de lástima, sino de paciencia, de luz de fuego y pan compartido, de la confianza de un niño, la fuerza de una madre y la presencia firme de un hombre de la montaña. ¿Te arrepientes?, preguntó Clara, su voz suave y cerca de su oído. ¿Arrepentirme de qué?, murmuró él. De regalar tu abrigo. Thomas la miró, ojos cálidos. No, dijo. Lo guardaste, y me trajiste del frío. Ella sonrió, luego giró su rostro hacia el valle. El pony de Jaime tropezó ligeramente, pero el niño se enderezó con un grito triunfante. «Estoy bien», gritó. «Ahora soy un jinete de verdad». Clara rió, el sonido ligero y lleno, como algo que había estado enterrado profundo dentro de ella, finalmente saliendo a la superficie. Thomas besó su sien. En esa colina, donde flores silvestres florecían y el viento no llevaba nada más que el aroma de tierra y pino, el amor había echado raíces. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba ser escondido. Si esta historia removió algo en tu corazón, si te recordó que el amor no siempre llega con fuegos artificiales, sino a veces con un abrigo dejado calladamente en una pila de leña, entonces encontraste tu lugar aquí con nosotros. Aquí en Historias de Amor del Viejo Oeste, contamos cuentos de devoción callada, corazones tercos y el tipo de amor que echa raíces en las estaciones más duras. Historias como la de Clara y Thomas, nacidas no de grandes gestos sino de pequeños actos constantes de gracia. Así que si sentiste el calor en esta, no te vayas sin presionar ese botón de hype y suscribirte al canal. Tenemos más historias viniendo de forajidos y ángeles, ranchos y corazones rotos, y por supuesto de amor que desafía el frío. Hasta la próxima, mantén tu fuego encendido y tu corazón abierto. Esto es Historias de Amor del Viejo Oeste, donde cada amor deja un legado.